Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al general Alexander Leboyer, ex jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, quien dirigiera también la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas en su momento. Y lo hemos invitado para analizar cómo ve la situación en la frontera norte, cuando ha habido una polémica en las relaciones con Colombia. Colombia no controla su frontera, el Ecuador sí lo hace, incluso con puestos del ejército ecuatoriano. General Alexander Leboyer, ¿cómo ve la actual situación que se vive y la actuación de Colombia frente a la realidad por el paso enorme de narcotráfico y la salida de nuestros puertos de la droga hacia el mundo? ¿Cuál es la situación actual? Buen día, general Leboyer. Buenos días, licenciado. Un saludo a toda la audiencia y por supuesto a su importante medio de comunicación. Bueno, definitivamente está comprobado que Colombia, lamentablemente, muchas personas viven de la droga. Más de 400,000 familias de los comuneros, de ciertas comunidades indígenas, afrodescendientes, viven de la droga. Es un negocio redondo, usted sabe muy bien, licenciado. El precio de un kilogramo de droga en Colombia, $1,500, $2,000, y en Centroamérica ese mismo kilogramo, $10,000, $17,000. En Estados Unidos, $35,000, $40,000. En Europa, $40,000, $50,000, no se diga en Australia. Es un negocio redondo. Nosotros limitamos lamentablemente con los narcotraficantes, no militamos con Colombia. Los departamentos de Nariño y Putumayo, gran presencia de droga. Lamentablemente hay que decirlo frontalmente, la sustitución de cultivos que empezaron varios años atrás en Colombia no funcionó, fue un proceso fallido. El famoso proceso de paz que estaba empeñado el presidente Petro también fracasó. Las conversaciones con los disidentes de las guerrillas, los delincuentes organizados, en fin, eso fracasó, no funcionó. Colombia, de lo que yo recuerdo, producían tenían 2, 3 cultivos al año, ahora han mejorado notablemente, ahora hay 5 o 6 cultivos al año. Las estadísticas indican que hay más de 253, 54,000 hectáreas de coca. El presidente Petro ha fracasado. Claro, también está inmerso en una campaña electoral en 5 o 6 meses. Entonces, ¿quiénes tienen que erradicar la droga, controlar las fronteras? Son ellos. La producción de droga en Colombia y otros países que lamentablemente también están muy cerca del Ecuador, Perú y Bolivia, tienen que bajar. Entonces, yo sí le veo complicado. Yo me imagino estas medidas, esta sanción, esta guerra arancelaria que estamos supuestamente empezando, donde se ha impuesto un 30% a ciertos productos de importación de Colombia. Se está agravando también se están elevando el precio del transporte por nuestros crudos de Colombia. Estas fueron decisiones que las debieron haber analizado muy bien en el COSEPE, las han de haber analizado, han de haber intervenido todas las autoridades del Estado, han de haber puesto sus puntos de vista, porque claro, también estamos afectando a los empresarios. Pero yo sí participo de que hay que presionar a Colombia. El problema en la región
es Colombia, la gran cantidad de droga. La producción, en vez de reducir, aumenta. Entonces, el problema son allá. La balanza comercial, claro, favorece a Colombia, pero algo hay que hacer. Y yo considero que está bien el tema de presionar a Colombia. Es más, deberían otros países unirse. Muy bien se ha indicado, son unas medidas del tema de seguridad para obligar a Fuerzas Armadas, al gobierno colombiano, cambie un poquito su comportamiento y controle sus fronteras, licenciado. General Leboyer, usted bien ilustraba de cómo ha crecido las hectáreas de coca en Colombia. Efectivamente hay un cuadro que de una organización respetable internacional refleja los indicadores, cómo la curva de cultivo de coca es increíble cómo sube, mientras el decomiso está casi plano. Y lo que reivindican las autoridades colombianas, dicen, sí, hemos decomisado 200,000, 220,000 toneladas de droga, pero lo que no dicen es el sustancial crecimiento de la coca, de las hectáreas de coca, que es dispar frente a lo que están controlando. Claro, decomisan coca, pero sigue creciendo, y ese crecimiento determina, por falta de controles de Colombia, que pasen a territorio ecuatoriano. Así es, lamentablemente es la realidad que estamos viviendo. Hay que recordar que nosotros limitamos con dos potencias del tema de la droga, Colombia y Perú, y más hacia el sur también pues Bolivia, que son quienes tienen que controlar el tema de la producción de la droga. En nuestro caso particular en la frontera, si mal no recuerdo, creo que son 730, 750 kilómetros de límite terrestre con Colombia. Y hay una gran cantidad de pasos ilegales, no recuerdo, 120, 150 pasos ilegales. Y Fuerzas Armadas, como siempre, hacen un trabajo ejemplar. No han dejado abandonado las fronteras, todo lo contrario, esa es la razón de ser. El tema de seguridad, el tema de defensa, nuestra misión constitucional. Pero lamentablemente, usted conoce, licenciado, todo mundo requiere la participación de Fuerzas Armadas. Es malo que yo lo diga, pero hay instituciones que no cumplen a cabalidad su rol. Fuerzas Armadas tiene que darles haciendo el trabajo, reforzarles el trabajo. Ya vamos algunos años ayudando a la LESNAI, algunos años reforzando y complementando el trabajo de la Policía Nacional. Continuamente le piden a Fuerzas Armadas que vaya al tema de las aduanas, a los puertos, empeñados en una guerra bien complicada como es el tema de minería ilegal, en las vías, el tema de migración, en fin. Entonces no quiero indicar que Fuerzas Armadas ha salido de las fronteras, todo lo contrario, tiene un contingente totalmente preparado, controlando las fronteras, como usted muy bien lo indica, destacamentos permanentes a lo largo y ancho de toda la frontera, no solo con Colombia, sino con Perú, y se controla. Pero al otro lado, lamentablemente, esa no es la forma de actuar. Ellos tendrán sus motivos por el cual lo hacen así. Y utilizan ellos mucho las fuerzas móviles, pues no. Llegan, operan, controlan un área específica y salen. Aseguran las vías y estos corredores de movilidad para el turismo, el comercio, en fin. Cuando se realiza operaciones de espejo, que usted muy bien sabe, conoce, ha escuchado, vamos las dos fuerzas paralelamente patrullando la frontera. Pero yo recuerdo con grado de teniente coronel general, nosotros recorremos nuestras selvas paralelamente a la frontera, donde hay cómo hacerlo, en quebradas, en ríos, donde hay obstáculos naturales. Al otro lado se demora mucho. Y claro, uno conversa con los oficiales del otro lado. El problema es que los comuneros en muchas ocasiones siembran minas en las plantaciones de droga. Entonces las fuerzas legales de Colombia se demoran mucho tiempo, y está bien, levantando las minas porque pierden sus extremidades los soldados colombianos. Entonces los comuneros viven de la droga. Entonces por eso yo digo, la sustitución de cultivos, la erradicación de cultivos al otro lado, el proceso de paz que se empeñó el presidente
Petro han fracasado. Y eso es un problema para la región. Es un problema para la región. Y Fuerzas Armadas ecuatorianas hacen un trabajo por demás sacrificado controlando sus fronteras. Y de hecho hay que felicitarlos. Pero hoy mismo están en emergencia 3, 4 provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos. 10.000, 8.000, 10.000 efectivos a esas queridas provincias. Y se está controlando. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de estar por Quevedo. Nos invitaron a una ceremonia militar. Y valga la oportunidad, pues usted recuerda que estamos celebrando 45 años de la gesta de la guerra de Paquilla, estamos celebrando 31 años de la guerra del Cenepa, y el saludo a todos los excombatientes, a los combatientes en servicio activo, pasivo. Gracias al valor de esa patria, nuestra patria existe, y hay que saludarles. Y nuestro saludo reverente a los excombatientes del 81, 95 en servicio activo y pasivo. Y por ese motivo yo tuve la invitación a la ciudad de Quevedo, y da gusto saludar con oficiales de servicio activo, voluntarios, con mucha moral, muy dinámicos, empeñados en cuidar esas 3 provincias. Pero claro, Fuerzas Armadas toma personal de ciertas provincias y las redespliega en provincias que tienen esa prioridad. Pero es por lo que ciertas instituciones no cumplen su trabajo. Las Fuerzas Armadas, a veces uno dice, se encuentra saturado, y a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas hay que dotarles del armamento, el equipo, las capacidades. Hay que reforzarles con personal. Están trabajando, de lo que se conoce, han sido reforzados con algo más de 5.000 efectivos de reservas. Vea ese poblado, los ex militares, las reservas, los ex conscriptos, como voluntariamente se presentan a trabajar, a reforzar y a ayudar a Fuerzas Armadas. Se debe mejorar inteligencia. Ya escuchamos unas noticias que han creado un centro de inteligencia. Qué bueno, qué bueno. Se debe incrementar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, de la policía. Tecnología, drones, aviones, helicópteros. Se necesita reforzar a nuestras Fuerzas Armadas. Y por supuesto, es malo que yo te diga esto, pero el COSEPE tiene que activarse más, tiene que liderar más, exigirles a esas instituciones que quizás nos están debiendo. La UAFE. ¿Qué está haciendo la SNAI? Mejorar los resultados de la policía, migración, minería legal. Las entidades correspondientes esperan que Fuerzas Armadas les ayude. Entonces hay que considerar eso, y para eso se necesita mejorar las capacidades de Fuerzas Armadas. Se necesita artillería. Ustedes vieron un muy buen trabajo. Algunos lo cuestionan, otros no. Yo lo respaldo, el empleo de ciertos medios de artillería para el tema de minería legal, que está ligado al narcotráfico. Y como siempre yo digo, lamentablemente, son otros poderes del Estado. Fuerza Armada está cumpliendo. Pero la justicia, ¿a quiénes hay que colocarles una placa y que pida disculpas públicas que no están cumpliendo con el Estado? Es la justicia. Discúlpeme, la judicatura también no están fallando. La Asamblea, la reforma de ciertas normas constitucionales, en fin. Entonces el COSEPE tiene que activarse, exigir el cumplimiento a esas instituciones. Fuerzas Armadas y la policía están cumpliendo, salen a combatir todos los días. Y la felicitación, por supuesto, al mando militar, que hace un trabajo por demás profesional, con los recursos escasos que siempre se tiene, y a veces la norma constitucional nos falla, la normativa legal no nos apoya. Discúlpeme que me tope este tema. Las salas especializadas. Alguna vez usted me hizo la gentil invitación de entrevistarme, el tema de los comandos de Taura. 34 años a un joven subteniente y clases que cometieron un error. Yo estoy de acuerdo. Usted se refiere a los 4 niños que fallecieron. O sea, cometieron un error de protocolo, sí. Pero 34 años para ellos, y a los delincuentes comunes 7, 8, 10 años. O sea, ¿cómo entender? Explíquelo, por favor. Sí, pues eso es lo que en la cabeza de una persona normal yo no entiendo. Hay gente que sale a combatir todos los días, a apoyar al desarrollo, la seguridad, la defensa del Estado, y cometieron un error.
no les entregaron autoridad competente. Claro, un error grave cometieron los miembros de la FAI, pero de ahí a ponerles 34 años sin haber comprobado, porque en el proceso no se ha comprobado que ellos mataron a los 4 niños, no, les aprendieron, actuaron mal, no respetaron los protocolos, pero otra cosa es que no se ha encontrado pruebas de que ellos asesinaron. Y les ponen 34 años, a otros, muchos con antecedentes penales menos de 10 años. Así es, entonces no hay lógica. Yo es malo que diga esto, pero bueno, deberían rebajarles, pero no hay las salas especializadas. No hay gente que juzgue a personal que quizás comete un error por bien hacerlo. Yo estoy de acuerdo, fue un error, pero 34 años yo no entiendo. No está bien. Nuestro personal, ¿con qué motivación sale a trabajar diariamente? Hay que entregarles el armamento, hay que darles el amparo legal, constitucional, motivarles. Es gente que se sacrifica. Yo sí digo, quienes están cumpliendo es las Fuerzas Armadas y la policía. Otras son las instituciones que no están cumpliendo. A ellos sí se les debe pedir que pongan una placa pidiendo disculpas públicas que no cumplen su función. Fuerzas Armadas no. Fuerzas Armadas, institución por demás respetable y ejemplo para la sociedad. Y felicitar al mando militar, a esos jóvenes oficiales voluntarios que cumplen diariamente esta delicada tarea. Y a ellos hay que fortalecerles, entregarles armamento. Hoy creo que hoy está el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en un estado de excepción para la adquisición de cierto armamento, equipo. Esperemos que lo hagan con sentido de patria, con mucha responsabilidad. Dios no quiera, Dios no permita que estén con indicios de corrupción, adquiriendo cierto armamento. Antes ha funcionado, usted sabe, licenciado, la Honorable Junta de Defensa Nacional. De ahí había una oficina de bienes estratégicos. Y parece que hoy hay otras entidades responsables de fortalecer, en el Ministerio de Defensa, otras entidades de fortalecer las capacidades de Fuerzas Armadas. Esperemos que no exista indicios de corrupción. Sería un atentado, una traición a la patria. Las Fuerzas Armadas hay que dotar del armamento. Los fusiles tienen más de 30 años. Falta elementos blindados, helicópteros, inteligencia, en fin, tanta cosa. Entonces el problema es complicado. Hay que tener fe. Yo apoyo el tema de que un poco se presione a Colombia. Esta guerra arancelaria debieron haberla analizado en el COSEPE, tomado estas medidas duras, enérgicas, y esperemos que la Cancillería negocien, conversen. Al parecer el presidente no va a topar estos temas en la agenda que tiene prevista en Panamá estos días. Pero quienes tienen que cambiar, tienen que controlar las fronteras son otros países, es Colombia. El caso de Colombia. General Alexander Leboyer, si me permite, las 7 de la mañana, vamos a ir a una breve cadena oficial y volvemos. Quiero dejar planteada una inquietud. Cuando usted estuvo en Esmeraldas, en la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿cuál fue la respuesta que tenía Colombia mientras ustedes trabajaban intensamente hasta controlar esa provincia que estaba incontrolada en esos momentos? Vamos a la cadena y volvemos con el general Alexander Leboyer. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ecuatorianos, hoy no hablo solo como ministro del Interior, hablo como ciudadano indignado, como padre, como ecuatoriano que no acepta que la vida de las personas siga siendo tratada con desprecio. Mientras el gobierno nacional y la policía arriesgan su vida todos los días para capturar delincuentes peligrosos, hay quienes, desde la comodidad de un escritorio y con una firma, los devuelven a las calles para que sigan perpetrando asesinatos, extorsiones, robos y un sinnúmero de delitos con total impunidad. Un juez dejó en libertad al delincuente Luis Javier T.T., que por si fuera poco, no puedo dar sus nombres completos y apellidos, que ya había sido detenido en ocasiones anteriores y esta vez fue liberado por el juez Cueva Astudillo Roberto Carlos, de quien sí pudo dar nombres y apellidos. Este sujeto tiene en su prontuario 3 antecedentes por robo y tráfico de drogas desde el 2017, sin contar esta última detención. Horas después, este mismo delincuente salió a perpetrar más delitos. Estos hechos también pesan sobre quienes lo liberan sin pudor. Seamos claros, no es un error procesal, es una traición al país. Este gobierno enfrenta el crimen organizado con decisión, con operativos constantes, con policías y militares que no retroceden.
Estamos golpeando estructuras criminales, capturando cabecillas, decomisando armas y drogas. El Estado está cumpliendo. Pero cuando algunos jueces actúan al margen de la ley, cuando liberan delincuentes sin justificación, cuando parecen más preocupados por proteger criminales que por defender a los ecuatorianos honestos, el sistema se rompe. Y cuando el sistema se rompe, mueren inocentes. No podemos seguir tolerando una justicia secuestrada por la corrupción, el miedo o los pactos oscuros. Un juez que libera delincuentes es cómplice del crimen y el Ecuador ya no acepta encubridores. La justicia no puede estar del lado del delito. La justicia debe estar del lado de las víctimas, de las familias destrozadas, la ciudadanía que exige y merece vivir en paz. Y a quienes desde la función judicial creen que pueden jugar con la vida de los ecuatorianos, el tiempo de la impunidad se está acabando. El Ecuador merece seguridad, merece justicia y un Estado que no se arrodille ante el crimen. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el general en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, general Alexander Leboyer, ex jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. A propósito de lo que usted señalaba, hay instituciones que no cumplen su papel. Una de ellas es la justicia. ¿Qué hacer cuando vemos día a día casos que liberan? Y usted se estaba refiriendo al caso de los miembros de la FAE, 34 años de sentencia, y mientras la justicia sigue liberando a los delincuentes. O sea, ¿cómo entender esto? Sí, no hay lógica, no hay lógica, licenciado. Usted me preguntaba algo del tema de Esmeraldas y cuando tuvimos la oportunidad de hacer algún trabajo en Esmeraldas y luego me relevó el general Rodríguez, que hizo un muy buen trabajo también, nos integramos, teníamos que ir a coordinar con la justicia, la judicatura de la provincia. La unidad nacional se requiere inmediatamente. Como Fuerzas Armadas se desplazan a reforzar 3 provincias en este momento, las otras instituciones del Estado también tienen que hacerlo. Se me ocurre a mí, cambien, los niños son quienes son reclutados para el tema del narcotráfico. Volvamos como cuando éramos jóvenes o niños a estudiar de mañana y en la tarde, para que los niños no estén desocupados y estén en el tema de la droga. Ministerio de Educación reforme sus pensos académicos, tengan a los jóvenes ocupados en temas de deportes. Entonces se necesita la presencia del Estado. Salud, educación, inclusión social, agro, crédito, la justicia. Por favor, que ayuden, no es solo Fuerzas Armadas. Eliminar el tema de la corrupción que está enquistada en todas las instituciones. Es malo que uno diga esto, pero lamentablemente es una amenaza al Estado. Entonces hay que trabajar en esos sentidos. En Esmeraldas trabajamos, ahí se hizo un importante trabajo, algo se hizo del tema de una planificación de fronteras vivas. Se necesitan las instituciones del Estado que estén ahí en las provincias complicadas. Ya las tenemos plenamente identificadas cuáles son esas provincias que son bien complicadas. Hay que reforzar todas las instituciones, salud, educación, crédito, el agro, en fin. Y las otras instituciones tienen que ayudar. El COSEPE tiene que liderar, tiene que activarse. Caso contrario, la cooperación internacional que lo hace, hay que aprovechar las buenas relaciones que tiene el presidente ecuatoriano con Estados Unidos, no podemos desaprovechar. Es un momento histórico. Nosotros debemos ser socios estratégicos de Estados Unidos. Fuerzas Armadas del Ecuador, la policía, son los únicos que están conteniendo el tema del narcotráfico acá en el continente suramericano. O sea, hay que aprovechar esas muy buenas relaciones del presidente con Estados Unidos, socio estratégico con Estados Unidos. Ellos son los que nos pueden proporcionar inteligencia, información, tecnología, apoyo. Es un problema regional, todo el mundo lo sabe, es un problema global. Y las políticas de Estado, pues como siempre se ha conversado, tienen que ser de carácter permanente, no solo del gobierno de turno, no politizar estos temas. Estamos hablando de vidas y muertes de personas de bien, de personal militar,
vea, el tema de Alto Punino. En fin, entonces hay que unirse, como lo hicimos hace 31 años, como lo hicimos hace 45 años en Paquisha. El presidente Sixto Durán Ballén en el 31, en el 95, se unió con los expresidentes de una bandera política, de otra bandera, y todo el país bajo una causa común. Todavía hay que unirse. Hay que unirse todos empujando a nuestro querido país. Claro, quizás hoy es complicar. General Leboyer, quizás hoy es peor. Sabemos, estaban plenamente identificados el enemigo del sur, estaba identificado. Ahora no está identificado, puede estar camuflado. Es mucho más complejo enfrentar, y por ello la unidad nacional es fundamental. Así es. La unidad nacional es clave de poner actitudes personales, partidistas, y todos trabajar en este problema de combatir a los grupos delincuenciales organizados. Es un problema bien complicado, y si no lo controlamos, este conflicto lo vamos a tener por muchos años. Y si no hay las capacidades para la policía y Fuerzas Armadas, va a ser más aún complicado. Y si la justicia no ayuda, la judicatura cuestionada, la asamblea que no colabora, los diferentes ministerios que no se embarcan, no se ponen al país al hombro. Entonces, esto es fundamental. El trabajo que ustedes hacen, topar estos temas diariamente, es clave, y hay que felicitarles porque topan temas bien delicados. Y ese es el trabajo de orientar a la opinión pública, y hay que felicitarles a ustedes. Pero el resto del país como que no está en guerra, estamos en un conflicto armado interno. Estamos azotados por narcotráfico, y otros países son quienes tienen que controlar las fronteras. Nosotros o las Fuerzas Armadas del Ecuador están haciendo un trabajo sacrificado, y digo yo a veces sin las capacidades, sin el armamento que así lo requieren, licenciado. General Leboyer, siendo importante el trabajo de unas Fuerzas Armadas profesionales, como han demostrado en gestas como el 81 Paquisha, 95 CENEPA, ahora en esta guerra interna al frente, combatiendo a la delincuencia organizada. Esto obliga también a contar con no solo materiales que son fundamentales, la ayuda de Estados Unidos, como dio en su momento miles de millones de dólares a Colombia, estamos en una situación igual. También internamente se necesita personal, y decíamos, usted decía, efectivamente ha habido una acción, un reintegro de quienes han sido pasivos y están colaborando, pero también internamente, en medio de las tensiones, las complicaciones, conocíamos que se dio de baja personal parece que por atrasarse a una prueba física, mientras hay necesidades de soldados profesionales como cumplen su tarea. Aquí también hay que sumar esfuerzos para enfrentar a este enemigo que está oculto. Sí, pues Fuerzas Armadas, y de hecho lo está haciendo así, ha cambiado ciertas disposiciones, ciertas medidas que estaban vigentes hace un par de años atrás. Se necesita personal profesional. Hay que mantener el pie de fuerza e ir incrementando poco a poco. No lo podemos hacer en forma desmedida, porque se necesita logística, instalaciones, pero sí hay que ir poco a poco incrementando el pie de fuerza. Por eso están trabajando con las reservas, y eso hay que continuar, pero el tema de las reservas cuesta. Alimentar, armar, equipar, entrenar a ese personal y segregar a ciertos personal de reservas que puedan tener ciertos, no sean confiables, hay que descartarlos. Entonces hay que apoyarle a Fuerzas Armadas, y de igual forma a la policía, que también es una institución por demás necesaria. Hay que trabajar en inteligencia y contrainteligencia a fin de evitar la corrupción, y a los malos elementos sanciones drásticas y eliminarlos. Pero Fuerzas Armadas son una institución necesaria, usted lo sabe, licenciado, y hay que dotar desde el armamento, el equipo, la tecnología, las capacidades. Si vencimos en el 95 una victoria contundente militar en 1995, fue porque nosotros empleamos el armamento que nuestros padres, nuestras generaciones anteriores nos entregaron. Capacidades que las desarrollamos desde la década de los 70, 80 y 90. Tres décadas, 30 años, licenciado. Y para esta guerra
el expresidente Lazo, mi general Lara, ex ministro de Defensa Nacional, hicieron una importante adquisición de armamento israelita, de ciertos elementos blindados con los cuales se está confrontando el día de hoy esta guerra. Entonces, ya son 2 años del gobierno, esperemos que estén trabajando. Fuerzas Armadas siempre presenta su plan de fortalecimiento de capacidades y deben estar ya en estos procesos para que se tengan mejores resultados. Pero no es solo en Fuerzas Armadas, licenciado, son las otras instituciones también. Claro, lo que usted decía, el COSEP, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, debe ser más contundente en la exigencia de la justicia, la parte administrativa, la parte de organismos de control como ARCOM, el tema de la minería ilegal, ser mucho más contundentes en esa exigencia para que todos vayan en la misma dirección. Así es, así es. Hay que pedirles el trabajo a las otras instituciones del Estado. Ellos son quienes están debiendo al país. Pedirles que un poquito de patriotismo, un poquito de responsabilidad, y solo nos atrae el dinero fácil, el narcotráfico, la corrupción, y eso no está bien. Educación tiene mucho que hacer, inclusión social, Ministerio de Salud, embarcarse así como se embarca en un avión, las Fuerzas Armadas, ir a reforzar esas provincias que están bien complicadas. Educación. En fin, ellos son quienes están debiendo al Estado. Y como siempre, pues, yo felicitar a Fuerzas Armadas, hacen un trabajo por demás profesional, mucho respeto, admiración. Quizás están enfrentando un conflicto para el cual no están preparados, pero lo hacen con mucha valentía, a pesar de que ciertos recursos no han sido asignados. El tema del IVA, ¿dónde están los recursos? Fuerzas Armadas necesita tecnología, armamento, aviones, equipos, helicópteros, drones, y eso cuesta. Y si no nos preparamos, no mejoramos las capacidades, este conflicto se nos va a ir para muchos años, y eso hay que meditarlo. Yo estoy confiado que están trabajando, el Ministerio de Defensa lo estará haciendo muy bien. Caso contrario, sería un tema muy delicado, digo yo, de alta traición a la patria. Claro, de las experiencias, usted cuando estuvo al frente de la Fuerza Tarea Conjunta en Esmeraldas, en la frontera norte, Mataje y toda esa zona, San Lorenzo, y la actuación de la justicia, ¿cómo se logró bajar los niveles de violencia, el control, como ocurrió? Eso evidenciaron las estadísticas, poniendo al frente a la justicia y a las otras instituciones. Bueno, ahí Fuerzas Armadas tuvimos que liderar el trabajo, coordinar mucho con policía, coordinamos mucho con las Fuerzas Armadas de Colombia, las operaciones de Espejo, y coordinamos en información e inteligencia, y actuamos en todos los cantones de esa querida provincia, una provincia que lo tiene de todo, grandes deportistas, turismo, riqueza en petróleo, playas, en fin, tanta cosa, pero no ha sido atendida por muchos años. Entonces la falta del Estado es lo que está lamentablemente faltando. Y hay que integrarse con las autoridades. Yo recuerdo unas operaciones, de igual forma, cogíamos detenidos a grandes delincuentes y a los 8 días estaban nuevamente afuera de las cárceles. Teníamos que nuevamente operar, localizarles a los mismos delincuentes y sentenciarlos. Se coordinaba con la justicia, algunos se les logró mandar 25, 30, 35 años a las cárceles. Pero es un trabajo en equipo, la unidad nacional, es lo que se requiere. El apoyo internacional, pedir a los países consumidores, Estados Unidos, Europa, que apoyen, pues. El Ecuador está enfrentando por sí solo este problema, y qué bueno que el presidente salga para otros países a exigir y a pedir recursos, apoyo, tecnología, cooperación. Eso es lo que hay que hacer, pero acá los otros ministerios no están involucrados. Permítame que lo diga así, y no quiero ser ofensivo, pero hay que involucrarse. El COSEP tiene que reunirse, tienen que liderar ahí las autoridades competentes y exigir resultados a todas las instituciones del Estado. Fuerzas Armadas no es quien está debiendo al país. Ellos hacen un trabajo, reitero por tercera vez, sumamente profesional, y hay que felicitarlos, al igual que la policía. Pero otras son las instituciones que nos están debiendo, licenciado.
Bien, muchas gracias por ilustrarnos al general en servicio pasivo Alexander Leboyer, ex jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y quien lideró también la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, en donde bajaron los niveles de violencia con esa acción. General Leboyer, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando de esto, por el país. Saludos, muchas gracias y estamos en contacto, licenciado. Gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Muy amable. 7:17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el ingeniero Marco López, ex superintendente de compañías, valores y seguros, para analizar lo que implica la recompra de bonos global que ha hecho el Ecuador exitosamente en los mercados internacionales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La vida. Por